Hoy, 1 de mayo, estaremos leyendo los capítulos del 11 al 13 del libro de Primera de Crónicas. Y comenzamos con David es proclamado rey de Israel. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes y ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: El que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Estos son los principales de los valientes de David que tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jesobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamim, estando allí juntos en la batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: Guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los 3. Fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Cabsel, de grandes hechos, él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal, y los valientes de los ejércitos: Asael, hermano de Joab, Elhanán, hijo de Dodo de Belén, Samot Arodita, Geles Pelonita, Ira, hijo de Iques Tecoita, Abiezer Anatotita, Sibecai Usatita, Ilai Ahoita, Maharai Netofatita, Heled, hijo de Baana Netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gabá de los hijos de Benjamín, Benaía Pirotonita, Urai del río Gaz, Abiel Arbatita, Asmavet Barjomita,
Eliab, Salbonita. Los hijos de Jasem, Gisonita. Jonatán, hijo de Sage, Ararita. Aiam, hijo de Sacar, Ararita. Elifal, hijo de Ur. Jefer, Mequeratita. Ahías, Pelonita. Erro, Carmelita. Naaraí, hijo de Esbai. Joel, hermano de Natán. Mibbar, hijo de Argrai. Selec, Amonita. Naaraí, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia. Ira, Itrita. Jareb, Itrita. Urías, Eteo. Zabad, hijo de Jalai. Adina, hijo de Sisa, Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30. Hanán, hijo de Maca. Josafat, Minnita. Usías, Astarotita. Sama y Jehiel, hijos de Otam, Arorita. Jadiel, hijo de Simri, y Joa, su hermano, Tisita. Eliel, Mahavita. Jerebai, hijo Sabía, hijos de Elnaam. Itma, Moabita, y Eliel, Obed, Jasiel, Mesobaita. Capítulo 12. El ejército de David. Estos son los que vinieron a David en Siclac, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saeta con arco. De los hermanos de Saúl, de Benjamín, el principal, Ahiezer, después Joás, hijos de Semaá, Gabadita, Gesiel y Peled, hijos de Asmaved, Beraca, Jehú, Anatotita, Ismaías, Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30, Jeremías, Jaasiel, Johanán, Josabad, Gederatita, Elusaí, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, Arufita, Elcana, Isías, Azarael, Joeser y Joseboam, Coreitas, y Joela, y Zebadías, hijos de Jeroam de Gedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudos y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer, el primero. Obadías, el segundo. Eliab, el tercero. Mismana, el cuarto. Jeremías, el quinto. Atai, el sexto. Eliel, el séptimo. Johanán, el octavo. Elzabad, el noveno. Jeremías, el décimo. Macbanai, el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mí, a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasaí, jefe de los 30, y dijo: Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo: Con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Siclac, se pasaron a él de los de Manasés, Adnás, Josabad, Jadiael, Micael, Josabad, Eliú, Siletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venían ayuda a David hasta hacerse un ejército como ejército de Dios. Y ese es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová, de los hijos de Judá, que traían escudo y lanza 6800 listos para la guerra.
De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres en la casa de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los Rubenitas y Gaditas, y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que les eran vecinos hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higo, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Capítulo 13. David propone trasladar el arca a Jerusalén. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamath para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Hasta aquí terminamos el capítulo 13 del libro de Primera de Crónicas. Estamos recordando cosas que vimos en el libro de Primera y Segunda de Reyes.
por lo cual en este mes, esos capítulos estaremos orando por nuestra familia. Una de las cosas que me gustaría destacar es cómo mucha gente seguía a David. David tenía una gran influencia y sus corazones, los corazones de estas personas se unían también al corazón de David. Y podemos ver que el gran ejemplo de David también hizo que otras personas siguiesen su ejemplo, como derrotar gigantes, matar también leones. Y esto es importante destacar porque en nuestras familias nosotros como padres también somos el ejemplo que nuestros hijos están viendo todos los días de su vida. Oremos para que como padres seamos un buen ejemplo, un buen testimonio para ellos en todas las cosas, en nuestra actitud, en nuestro carácter, en nuestra búsqueda de Dios, que nuestro corazón esté apegado a Dios de tal manera que nuestros hijos lo puedan también ver, que no sean solamente palabras de decir que amamos a Dios, sino que de verdad ellos puedan ver en nosotros que la pasión de nuestra vida es Él, que queremos honrarlo, que queremos tener temor también de Él, guardando su palabra, obedeciendo y haciendo conforme a su corazón. Y que esto pueda también nuestros hijos tomarlo y ser muchísimo más que nosotros, mejores incluso que nosotros algún día. Creo que este es el anhelo de todo padre, de toda madre, el que nuestros hijos nos superen, sean mejores en todo el sentido de la palabra y, por qué no decirlo, más todavía en el amor y temor a nuestro Dios. Padre, en este día queremos darte gracias por tu palabra. Hoy conocemos, Padre, la gran responsabilidad que tenemos en nuestros hogares de ser ejemplo para nuestros hijos, en conducta, en amor, en temor a ti, en obediencia, en seguir, Señor, tu voluntad, en seguir tus estatutos y tus leyes. Oramos en esta mañana, Padre, para que nos ayudes como padres a ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Permite que nuestros hijos puedan verte a ti a través de nuestras vidas. Permite, Padre, que ellos amen el amarte a ti, el tener temor de ti, porque ellos puedan ver también en nosotros que esto nos da placer y nos da felicidad. Oramos por nuestros hijos. Te pedimos, Padre, por ellos, para que en sus corazones seas tú produciendo ese mismo anhelo que existe también en el nuestro Dios. Señor, si en algunas cosas sabemos que hemos fallado, reconocemos que en muchas cosas no hemos sido el ejemplo que tú has querido que nosotros dejemos como legado a nuestros hijos. Pero nuestras vidas están siendo transformadas, están siendo renovadas día con día a través de tu palabra. Te pedimos, Padre amado, que seas tú poniendo en ellos, así como tú lo pusiste en nuestros corazones, el amarte, así como tú abriste nuestros ojos por medio de tu Espíritu Santo y nos convenciste de todo pecado, de justicia y de juicio, porque fuiste tú el que llegó a nuestras vidas, porque fuiste tú el que nos hizo apasionarnos por tu palabra y por tu presencia, y nos abriste nuestros ojos para que pudiésemos entender la condición de nuestras vidas en pecado y poder pedirte a ti perdón y poderte, Señor, recibir esa salvación tan grande. Oramos para que de esa misma manera, Padre, también, Señor, sus ojos sean abiertos y vengan también, Señor, a ser apasionados por ti, pero de una manera personal. No por la imposición, sino de una manera en la que tú traigas a sus vidas esa convicción personal. Padre, permítenle a nuestros hijos que nazca en ellos, Espíritu Santo, la necesidad de tu amor, la necesidad de escuchar a través, Señor, de tu palabra, tu voz. Padre, crea en ellos la necesidad de amarte de forma personal, de tener temor de ti de forma personal, individual. Padre, oramos por nuestras generaciones.
Oramos para que esa semilla que hemos sembrado, Señor, en sus corazones, dé fruto, Padre. Dé fruto y que nada, Dios, la robe. Guarda a nuestros hijos, guarda la semilla que ha sido también sembrada en ellos. Y oramos a ti pidiendo protección, pidiendo, Señor, que tú les guardes y cumplas tus promesas también, que has dejado en tu palabra en nuestras vidas como padres, para la vida de nuestros hijos. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos también por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te siga bendiciendo grandemente a ti y a toda tu familia. Que el Señor derrame bendiciones en abundancia como solo Él lo puede y lo quiere hacer. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas, ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu.